Muy buenas tardes, profesor y compañero. Nuestro CIPA es Teamworkers y nuestro proyecto se basa en la construcción de un entorno de red empresarial simulado, en el cual analizamos vulnerabilidades reales, posibles ataques y medidas de protección. El equipo está conformado por Johairo Jiménez Borges, Karen Vanessa Rivas Torres, Moisés Camilo Polanco Martínez, Elian Rodríguez Prince y mi persona, Luis David Jiménez. Introducción y objetivo. Bueno, para comenzar es importante entender el propósito general de este proyecto. Nuestro objetivo principal fue diseñar e implementar un entorno de red seguro, en el que pudiéramos identificar vulnerabilidades reales y aplicar controles de defensa en profundidad. El proyecto se divide en varias fases. Primero, el diseño completo de la red. Luego, la identificación de las vulnerabilidades. Después, la simulación de ataques, la implementación de medidas de seguridad y finalmente una reflexión sobre los resultados. En resumen, lo que buscamos es recrear un entorno controlado pero realista, que nos permita entender mejor cómo se comportan los sistemas de amenazas y fortalecerlos. Etapa 1. Herramienta para el diseño. Bueno, para la primera etapa, que corresponde al diseño del entorno, utilizamos dos herramientas principales. La primera fue VirtualBox de Oracle, que nos permitió crear múltiples máquinas virtuales y simular servidores, estaciones de trabajo y demás componentes necesarios para una red empresarial. Es decir, que todo el funcionamiento interno de la red se ejecutó dentro de estas máquinas virtuales. La segunda herramienta fue GNS3, utilizada para simular dispositivos de red como routers y switches con un control más preciso del enrutamiento. Esto nos permitió trabajar una topología más profesional, muy similar a lo que encontraríamos en una empresa real o aproximadamente. Dentro de esta infraestructura definimos varios componentes clave, como el servidor web, el servidor de DNS, las estaciones de trabajo, el firewall y el switch virtual. Cada uno cumple una función específica dentro de la red en general y nos sirvió como base para el análisis posterior de seguridad. Y esto sería todo por mi parte y los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Elian Rodríguez Prin y pues le voy a explicar la segmentación de la red. Bueno, de este lado podemos observar toda la zona desmilitarizada donde se colocaron los servidores que deben de estar accesibles desde internet, como el servidor web y el servidor DNS. Aquí en el centro se puede observar el firewall. Este es el encargado de controlar todo el tráfico entre las redes. Acá de este lado podemos observar que está la red interna. Allí se encuentran las estaciones de trabajo. Pues y en esta red está protegida y no recibe conexiones directas del exterior. Pues la configuración técnica del servidor DMZ, pues aquí podemos observar en el servidor número 1, pues este funciona, o bueno, este utiliza Ubuntu Server y tiene el Apache Server. Pues aquí podemos observar que funciona con el puerto 80 y el puerto 433. El objetivo de este es simular un sitio web. Por eso vemos aquí que funciona con HTTP y HTTPS. Y este nos permite hacer pruebas de exposición a ataques. Acá en el servidor número 2 también podemos ver que funciona con Ubuntu Server y el servicio de Biden. Este funciona con el puerto número 53, que este es el puerto estándar de DNS. El objetivo de este es resolver los nombres de dominio y análisis de ataque DMS como las demás amplificaciones. Bueno, clientes y firewall. Bueno, en esta imagen podemos observar que aparecen las estaciones de trabajo y el firewall.
Acá no podemos hacer backing. Las máquinas BM3 y BMI4 son estaciones de usuario final. Pueden ser de Windows o de Ubuntu. Se usan para simular situaciones reales como correos de phishing, ejecución de malware, pruebas de sifting dentro de la red. El BM5 es el firmware. Este está configurado con Fishnet y tablet. Este firmware controla el tráfico entre el DMZ y la red interna. Aplica reglas como permitir solo el tráfico de HTTP y HTTPS hacia el DMZ, bloquear el acceso directo desde la DMZ hacia la red interna y permitir inicialmente los DNS necesarios. Esto es gracias a que estas reglas de la red interna se mantienen protegidas, incluso si el servidor del DMZ es atacado. Y los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, voy a hablar sobre las herramientas. Soy Moisés Polanco y voy a hablar sobre las herramientas de análisis. Bueno, en esta etapa utilizamos herramientas especializadas para identificar y analizar posibles fallas dentro de la infraestructura. La primera herramienta que utilizamos es ENENA, utilizada principalmente para el escaneo de puertos y la identificación de servicios activos en cada máquina. Esto nos permitió conocer los servicios que estaban expuestos y verificar si existían puertos abiertos que no deberían estarlo. También utilizamos la segunda herramienta es OpenBus o Nessus, donde pues básicamente ellos son escáneres de vulnerabilidad. Estas plataformas generan reportes detallados clasificando los riesgos en bajo, medio, alto, etcétera, y críticos, sí. Gracias a estas herramientas tuvimos una visión completa de los puntos débiles del sistema. Bueno, acá en vulnerabilidades identificadas, pues vemos que después del análisis, sí, identificamos varias vulnerabilidades importantes en distintos componentes de la infraestructura. En el servidor web encontramos un problema de alto riesgo, donde el servidor utiliza el puerto 80 sin estar cifrado, lo que significa que cualquier comunicación vieja en texto plano puede ser interceptada. ¿Okay? En el servicio DNS detectamos una vulnerabilidad de riesgo medio relacionada con la recursión abierta. Esto permite que el servidor sea utilizado para ataques de amplificación DDoS. Y por último tenemos en las estaciones de trabajo detectamos un riesgo un riesgo alto debido a que los servicios innecesarios, como el NVM, el SMB, habilitados y contraseñas débiles. Estas fallas clasifican el movimiento lateral y el compromiso de todo el equipo. Y y en la etapa 3 tenemos lo que vendría siendo en la simulación de phishing. En esta etapa realizamos una simulación de ataque tipo phishing para evaluar la respuesta de los usuarios. Primero, se configuró el ataque con Set Social Engineer Toolkit, ¿sí? Donde se permite crear correos falsos con enlaces diseñados para recolectar credenciales. Luego se envió un correo simulado con enlace falso. Luego, pues como ya les dije, se hizo eso y después de se monitoreó los clips y los intentos de acceso relacionados con los usuarios. El resultado es una simulación. La simulación muestra que la importancia de la recolección
básicamente hay que reforzar la capacitación en seguridad, ya que ningún usuario accede al enlace. Bueno, ¿cómo decirlo? Más bien, si básicamente si alguien le da accede a un enlace, ¿sí? Su información podría ser simplemente comprometida fácilmente, o sea, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, ya, eso sería todo básicamente. Etapa 3. Simulación de malware y ataques de red. En esta parte del proyecto realizamos simulaciones más técnicas relacionadas con malware y ataques internos dentro de la red, con el objetivo de comprobar qué tan vulnerable era la infraestructura que habíamos configurado. En simulación de malware, primero creamos un archivo malicioso usando Metasploit, específicamente un troyano que funcionaba como puerta trasera. La idea era ejecutar ese archivo en una de las estaciones de trabajo para observar 3 aspectos principales. La primera era si el antivirus lograba detectarlo. La segunda era qué tipo de comportamiento generaba en el sistema. Y tercero, cómo se comunicaba con el atacante mediante tráfico de comando y control. También usamos Wireshark para analizar este tráfico y evaluar si era posible identificar conexiones sospechosas dentro de la red. En ataque de red probamos ataques más enfocados en la infraestructura, escaneo de puertos, que usamos Nmap para identificar servicios expuestos que no deberían estar accesibles. Esto es importante porque un puerto abierto innecesario puede convertirse en un punto de entrada para un atacante. Sniffing, capturamos tráfico interno con Wireshark para ver si había protocolos que enviaran datos sin cifrado. Detectamos que algunos servicios podían exponer información sensible en texto plano, algo que representa un riesgo real si un atacante logra acceder a la red interna. En general, estas simulaciones nos permitieron ver claramente qué tan importante es mantener el cifrado, revisar puertos abiertos y usar sistemas de detención cuando se trabaja con redes reales. Etapa 4. Medidas de seguridad, servidores. Después de detectar las vulnerabilidades, pasamos a la etapa de mitigación. Aquí se muestran las medidas que aplicamos específicamente en los servidores. En el servidor web era uno de los más expuestos porque estaba en la DMZ y accesible desde el exterior. Por eso implementamos 2 medidas clave. HTTPS. Configuramos certificados SSL TLS para eliminar el tráfico sin cifrado por el puerto 80. Esto protege contra ataques como el Man in the Middle. Hardening. Desactivamos módulos innecesarios, ajustamos permisos y reforzamos la configuración de Apache. Con esto reducimos el mínimo la superficie de ataque. Servidor DNS. También debía ser reforzado porque inicialmente tenía recursión abierta, lo que puede usarse en ataques de amplificación. Para corregirlo, limitamos la recursión para que solo respondiera a direcciones internas y mantuvimos el servicio actualizado mediante parches de seguridad, ya que vulnerabilidades de DNS suelen ser explotadas muy rápidamente. Estas mejoras generaron un ambiente mucho más seguro dentro de la DMZ, que es la zona más crítica por su exposición. Etapa 4. Seguridad en clientes, firewall y cifrado interno. Aquí complementamos la seguridad, pero ahora desde el punto de vista interno. Estaciones de trabajo, firewall y cifrado de la red. Estaciones de trabajo. En los clientes aplicamos políticas básicas pero esenciales, como contraseñas fuertes para evitar accesos no autorizados, restricción de ejecución para impedir que se abran aplicaciones sospechosas como el troyano que probamos anteriormente, y deshabilitar SMB o RDP si no se usan, porque estos servicios suelen ser objetivos comunes en ataques de movimiento lateral. Firewall e IDS. En la parte del firewall reforzamos las reglas usando un enfoque de whitelist, permitiendo únicamente el tráfico estrictamente necesario. Además, implementamos Snort, un sistema IDS para monitorear actividad sospechosa y generar alertas. Esto nos ayuda a detectar ataques en tiempo real. Cifrado interno, VPN. Finalmente, como medida preventiva contra sniffing dentro de la red interna, configuramos una VPN para el acceso a recursos sensibles. Esto asegura que incluso si un atacante lograra capturar tráfico, la información viajaría completamente cifrada.
Con estas medidas logramos asegurar no solo la zona expuesta, sino también los equipos internos que suelen ser la primera puerta de entrada en ataques modernos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Karen Rivas y le voy a hablar sobre la etapa 5, reflexión y desafío. La importancia de la seguridad proactiva, detectar y mitigar amenazas antes de que se materialicen es crucial. También la prevención es mucho más efectiva y mucho menos costosa que la recuperación ante desastres. Los principales desafíos es la configuración precisa de las herramientas. La otra es lograr simulaciones realistas en entornos controlados y la otra es equilibrar la seguridad versus rendimiento de la red. Ahora les hablaré sobre conclusiones y recomendaciones en defensa en profundidad. La seguridad no es un solo producto, sino también capas superpuestas, firewalls, IDS, políticas y antivirus. También está el factor humano. Las simulaciones de phishing demostraron que el usuario sigue siendo el eslabón más débil. La capacidad es vital. Recomendaciones finales tenemos parcheo constante, capacitaciones continuas, auditorías regulares. Gracias por la atención prestada, compañeros y profesores.